Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a En Contexto. Rita Valverde les acompaña durante estas 2 horas. Vamos a conversar tanto de las noticias de lo que está pasando en nuestro país, también un poco comentar lo que está pasando en el mundo, en distintos países. Sabemos que Siria e Israel siguen siendo foco de distintas noticias, más ahora con la caída del régimen de Bashar al-Assad, y vamos a ampliar un poco más adelante sobre este tema. Sin embargo, también tenemos temas de fondo para abordar en nuestras entrevistas usuales de este programa. Hacerles siempre la invitación para que ustedes nos sigan también a través de nuestras redes sociales, también invitarlos a que nos sintonicen a través de nuestra señal digital de extraradiocr.com. Aquí ustedes pueden también ver la señal que transmitimos en vivo, no solamente por 92.3 FM, y también hacerles la invitación para que ustedes también nos puedan contactar o comentar a través de nuestro número de WhatsApp 7003-1234. Este es nuestro número de WhatsApp, nuestro canal oficial, donde podemos estar también en contacto en línea con ustedes, de acuerdo con los temas que vamos abordando y las distintas temáticas, tanto si usted quiere mandarnos un audio como un mensaje. Y sin más, bueno, vamos a ir a nuestro tema del día de hoy. Vamos a contarles que para este 2024 Costa Rica dio un paso grande hacia la modernización, y no solamente este año, sino que desde años anteriores se ha venido dando este paso hacia la modernización del transporte público con implementación del sistema de cobro electrónico. Pero ya les vamos a comentar un poco más en nuestro tema del día de hoy. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. Tal como les contábamos, en 2024 Costa Rica avanzó significativamente en la implementación del sistema de cobro electrónico en el transporte público. Este es un paso clave hacia la modernización y eficiencia del servicio de autobuses en el país. Sin embargo, aún quedan varios retos y tareas que permitirán terminar de consolidar este sistema con metas cruciales. En este contexto resulta fundamental analizar los resultados obtenidos hasta ahora y los próximos pasos para terminar de garantizar la implementación del sistema de cobro electrónico de los autobuses. Y para esto nos acompaña, ya tenemos en sintonía y vía Zoom, a don Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Don Carlos, muy buenos días. Buenos días, doña Rita, y gracias por invitarme a su programa. Gracias a usted y también por comentarnos un poco. Sabemos que incluso ya esto es algo que muchos usuarios han podido disfrutar, en el sentido de que pueden cancelar sus pasajes con tarjeta, y sabemos que este ha sido un esfuerzo que se ha hecho, ¿verdad?, desde no solamente este año, sino que esto tiene también una planificación muy importante desde atrás. Pero, don Carlos, queremos empezar por aquí, contándonos un poco lo que ha significado este año en términos de avances. Sabemos que ustedes se han propuesto también metas y números que en algunos casos se han podido cumplir, en algunos casos, como decíamos en una nota de ayer, todavía quedan proyecciones para el 2025, pero cuéntenos usted lo que ha significado este año para este sistema de cobro electrónico en el transporte público. Sí, muchas gracias. Esto es como usted bien dice, ¿no? De que fue un tema de una planificación de muchísimo tiempo, de muchos años. El proyecto de pago en el transporte público tiene como el crecimiento del árbol de bambú, ¿no? Uh-huh. Usted sabe, claro, que el bambú echa raíces durante varios años, y entonces ahí está echando raíces, digamos, además pasa años y de repente empieza a crecer a 2 centímetros por año, por día, o 5 centímetros, dependiendo de la variedad del bambú. Así es un poco el proyecto de pago en el transporte público. Tenemos desde el año 2018 que la Junta Directiva del Banco Central aprobó los presupuestos. Desde ahí empezar a construir todo desde cero, de contratar las personas, de aprender cómo automatizar un sistema de pago en una industria tan compleja como la industria del transporte, porque es una industria muy, muy compleja. Claro. Con retos importantes. En Costa Rica hay 350 empresas, digamos, ¿sí?,
5.000 buses que transitan por todo el país. Después nos pusimos retos muy importantes como no tener que comprar una tarjetita exclusiva del transporte, para el transporte, sino utilizar las mismas tarjetas de débito y crédito que tienen los costarricenses en la mano. Tenemos más de 10 millones de esas tarjetas emitidas, y entonces hay elementos, digamos, que hacen que este proyecto sea muy, muy complejo. Pero bueno, estamos en esa etapa, ¿no?, de que ya el bambú va creciendo y se va mostrando. Estamos en la etapa ya de masificación, fuimos creando las condiciones y ya estamos conectando, digamos, empresas. Si todo sale bien, ahora la semana que viene, el lunes que viene, hacemos la última inauguración del año y estaríamos llegando a alrededor de 1.400 unidades de transporte conectadas al sistema. Eso es casi el 30%, digamos, de las unidades totales. Y pusimos una meta de primero hacerlo en San José, en el área metropolitana de San José, donde se hace el 50% de los viajes. 50% de los viajes totales del país se hacen en San José. Si ya vamos al gran área metropolitana, que abarca de Paraíso a San Ramón, es el 80%, y el 20% es en el resto digamos, del país. Entonces, tratando de ir de donde se hacen más viajes a donde se hacen menos viajes, digamos, ¿sí? Claro. Entonces eso es un poquito, digamos, lo que llevamos, y la verdad es que este proceso de incorporar empresas prácticamente fue en este segundo semestre del año, donde ya se ve muchísima más penetración del pago electrónico. Don Carlos, ¿qué ha significado en cuanto a desafíos lograr estas cifras que se han propuesto? Bueno, usted habla de 1.400 unidades, que representa en realidad bastante significativo, el 30% a nivel nacional. Sin embargo, ¿con qué retos se han topado en cuanto a conectar también con las empresas autobuseras? Sabemos que, bueno, el tema del datáfono, incluso cuál ha sido también en cuanto a los usuarios esa respuesta. Sí, bueno, es una excelente pregunta realmente, porque lo tiene todo. Tuvimos que ganarnos la confianza, digamos, de los operadores del transporte, de los reguladores del transporte también. Esto no es solo un trabajo, un producto del Banco Central, es que allá en el año 2018 firmamos un convenio, porque resulta que cuando empezamos a hacer las primeras reuniones, y entonces nos reuníamos con el CTP, con el MOP, con el ARECEP, digamos, ¿sí? Y entonces veíamos que aún los reguladores tenían visiones diferentes de lo que es el proyecto de pago electrónico. Esta industria, no, aunque funciona, digamos, como un sistema, no había en el pasado hecho sistema que los ponga a todos a interactuar de la misma forma. Y ese es el reto que estamos superando. Y entonces, sí, porque es un mismo sistema, un único sistema para 350 empresas, digamos, ¿sí? Entonces, sí, bueno, la verdad es que Costa Rica se está poniendo un reto muy importante. O sea, no existen sistemas únicos con pago con tarjeta bancaria, digamos, sí, que involucren a todas las empresas de un país. El otro sistema que andamos muy cercano a nosotros es Holanda. Holanda tiene un sistema también único en el país, digamos, sí, con tarjeta bancaria. Entonces, lo que sí hay en el mundo cada ciudad tiene un sistema de pago diferente. Usted va a Washington, un sistema, tiene que comprar una tarjetita, va a Nueva York, otra tarjeta, y así en cada uno, Chicago, otra. Digamos, no hay un sistema global donde se pueda pagar con tarjeta bancaria. Esto está convergiendo, digamos, poco a poco. Los sistemas de transporte se están saliendo de los mecanismos de pago exclusivos, digamos, para el transporte por ciudad. Lo mismo pasa en Colombia. Usted va a Medellín, a Bogotá, a Cali, y cada uno tiene su propio sistema. Y entonces se están saliendo poquito a poco de esos sistemas los países y están pasando a sistemas más globales donde se pueda pagar con tarjeta bancaria. Y eso es muy importante para un país como Costa Rica, que recibe más de 3 millones de turistas, claro, al año. Nosotros ya tenemos en nuestro sistema, o que estamos dando los primeros pasos,
tenemos transacciones de turistas de 60 países diferentes ya registrados, Wow. que usan las tarjetas, digamos, ¿sí? Y entonces ya el turista viene a Costa Rica y no tiene que andar comprando una tarjeta, recargarla con su propia tarjeta que le dio allá a su banco en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, en cualquier lado del mundo, puede pagar el transporte público en Costa Rica. Entonces ese es el reto, digamos. Entonces nos pusimos un reto hace muchos años, en el 2018, firmamos un convenio con los reguladores, con los mismos autobuseros y también en la industria autobusera enormes, digamos, retos, porque imagínense, con tantas empresas, muchas visiones diferentes, teníamos como 6 cámaras que representaban a los autobuseros, y entonces decir, bueno, ¿cómo hacemos para entre toda esta diversidad, digamos, de visiones, cómo hacemos un sistema único, digamos? No era algo sencillo, pero entre todos creo que la industria del transporte, los reguladores, todos tuvimos la madurez para decir, bueno, hagamos un convenio y pongámonos de acuerdo en algunas cositas básicas. Que primero, ¿cuál es el instrumento de pago que vamos a usar? Las tarjetas bancarias, los relojes, los stickers, los teléfonos, todo lo que el sistema bancario del mundo le entrega a sus clientes. Perfecto, ahí ya teníamos un primer acuerdo. Después, ¿dónde va a operar este sistema? Bueno, ¿va a operar dónde? ¿Qué? ¿En el MOB, en el CTP, en el ARECEP? ¿Dónde va a operar? Que opere donde se está haciendo el sistema de pago del país, en el SIMPE, como un módulo más del SIMPE, en el Banco Central. Perfecto, otro elemento, digamos así. ¿Quién lo va a regular? Tuvimos que ponernos de acuerdo. ¿Quién va a regular esto? Porque cada uno de los reguladores regula, ¿no? El CTP dice cuáles empresas operan, el MOB da la política pública, el ARECEP da las tarifas. ¿Quién regula esto? Y bueno, entre todos dijimos que lo regule el que está regulando el sistema de pagos del país, ¿no? El que regula SIMPE Móvil, el que regula el SIMPE, que es la Junta Directiva del Banco Central. La información que este sistema dé va a ser que va a ser utilizada por los reguladores, los propios operadores y los usuarios, dependiendo la legislación, digamos, qué facultades le da la legislación a cada una de las organizaciones para tener acceso a la información. Entonces nos pusimos de acuerdo en un conjunto de elementos estratégicos, y gracias a ese acuerdo y gracias a los convenios que hicimos ya hace algunos años, es que estamos aquí y estamos teniendo un producto que es el resultado, digamos, de las buenas voluntades de todas estas organizaciones y de un trabajo muy complejo, difícil, muy laborioso, digamos, sí, por años. Y bueno, ahora estamos viendo un poquito los resultados de ese trabajo. Claro, sí, bueno, qué importante todo este también bagaje que nos señala, porque justamente creo que lo que vemos como usuarios es la facilidad de montarnos al bus y poder pasar la tarjeta cuando no andamos el efectivo, ¿verdad? Que ahora en el contexto de lo que sucede se vuelve cada vez más común que dejemos un poco de lado el efectivo. Sin embargo, todo esto también de cómo pues las distintas autoridades e instituciones que están involucradas se han tenido que reunir y definir esto que usted menciona, algo tan sencillo como de qué tarjeta vamos a cobrar o cuál va a ser este sistema. Creo que nos dibuja un panorama también un poco más allá, ¿verdad? De cómo ha sido todo este proceso. Y todavía entiendo que, por ejemplo, en la información que veía estos días, hay algunos retos que, por ejemplo, con las tarifas fraccionadas. Leía que por ahí que hay un prototipo para las rutas que tengan estas tarifas fraccionadas. Supongo que eso es parte también de lo que viene para el próximo año, y de una vez, si nos dibuja, si nos encamina hacia todo esto que están ya planificando, hacia dónde debe continuar todo este proceso. Y bueno, usted nos bien mencionaba al inicio que de momento ha sido enfocado en San José, y esa otra parte será también salir a estos otros sitios de la GAM que representan las zonas urbanas. Sí, entonces, vamos a ver, como había que dar
un paso a paso, digamos. Entonces definimos 3 grandes zonas: el área metropolitana de San José, como decíamos, 50% de los viajes se hace ahí, y ahí hay 1.700 buses más o menos. El gran área metropolitana, digamos, donde tiene San José y un poquito más, o sea, imagínense anillo concéntrico donde ya se mueven 3.000 buses, ahí se hace el 80% de las transacciones y el resto del país. Eso es un lineamiento así genérico, digamos, pero tampoco descartamos que si en alguna ciudad grande del país que está fuera del gran área metropolitana hay rutas importantes y podemos irlas equipando en paralelo, tampoco es simplemente una línea, digamos, para ir priorizando, porque no podemos enfrentar todo al mismo tiempo. Pero entonces eso es, digamos, las grandes líneas. Ahora, cuando hablamos del área metropolitana de San José, hablamos de rutas pequeñas, digamos, de menos de 25 kilómetros. Entonces ahí es lo que se llama en esta jerga tarifa única, digamos, es una única tarifa, digamos, no importa dónde yo me suba o me baje del bus, me cobran la misma tarifa, digamos, ¿sí? Entonces, cuando es una única tarifa que tiene ese ramal, esa ruta, ese desplazamiento, entonces con solo un validador, digamos, ¿sí? El validador es como en los comercios le llamamos datáfonos, en el bus le llamamos validador, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y entonces es donde es el aparato, ¿sí? El mecanismo de lectura de la tarjeta, donde yo acerco la tarjeta y me hace el cobro, ¿sí? Eso es un poco el validador que hay en los buses. Entonces es fantástico, digamos, la tarifa única, porque la fricción del pago es mínima, digamos, una persona se sube, ve el validador, digamos que es un aparato con una pantallita, ahí le dice cuál es el ramal que está haciendo, cuál es el desplazamiento, y le dice en un número grandote que le ponemos es el monto de la tarifa. Entonces las personas ven el monto y acercan su tarjeta. Ya estamos haciendo alrededor de 70.000 pagos diarios. Ya hemos hecho más de 20 millones de pagos desde que iniciamos la operación. Entonces uno acerca la tarjeta, digamos, ¿sí? Igual que la acerca al datáfono en un comercio, la acerca al validador y paga, digamos, ¿sí? Y entonces ya la pantallita del validador se pone en verde y uno pasa, ¿eh? Y entonces esa es tarifa única. Ahora, cuando nos vayamos desplazando, digamos, a rutas más largas, digamos, de recorridos más largos, entonces nos vamos a empezar a encontrar la tarifa fraccionada, que es esa tarifa que si yo voy del punto A al punto B, en esa ruta, digamos, sí, me cobran X plata, pero si voy del punto B al punto C, es Y colones, y así. Hay varios fraccionamientos, digamos, hay fracciones, entonces yo pago diferente dependiendo de dónde me subo y dónde me bajo, digamos, sí, por la cantidad de kilómetros. Entonces, cuando pasa eso, entonces ya ahí tiene que intervenir el chofer, porque hay que incluirle al sistema cuál es el origen de dónde a dónde viajan las personas. Entonces, cuando la persona se suba al autobús, entonces le tiene que decir al chofer, bueno, el chofer ya sabe en qué punto está, dónde se está subiendo, el punto de origen, el chofer ya lo sabe porque la persona se está subiendo en un punto determinado, entonces el pasajero le dice, bueno, yo voy hasta tal lugar, entonces el chofer es el que tiene que marcar en una consola, digamos, sí, cuál es el destino, digamos, sí, el punto final del viaje de ese pasajero, darle al sistema esas coordenadas y el sistema automáticamente va a calcular cuál es el monto que esa persona tiene que pagar. Eso le llamamos una consola. Esa consola se va a hablar con el validador, le va a mandar los parámetros al validador y el validador le va a mostrar cuál es la tarifa, digamos, sí, de ese desplazamiento. Lo mismo, la persona acerca su tarjeta y paga. Entonces, en esas rutas, digamos, sí, largas, de tarifa fraccionada, entonces en esas rutas requiere estas consolas. En este momento estamos trabajando, digamos, sí, haciendo un piloto. Esperamos desarrollar en el primer semestre del año próximo para tarifa fraccionada. Lo interesante es que todo el gran área metropolitana, el área metropolitana de San José, es todo tarifa única, 100% tarifa única,
Cuando nos vamos al gran área metropolitana, digamos esto donde decimos que hay 3.000 buses y se hace el 80% de los viajes totales, solo ahí el 24% es tarifa fraccionada, la mayoría es tarifa única. Entonces vamos a seguir el año que viene equipando el gran área metropolitana con tarifa única, que es lo que ya tenemos desarrollado y es lo que estamos desplegando, y vamos a hacer un piloto en el primer semestre, digamos, de tarifa fraccionada, y en el segundo semestre vamos a hacer el despliegue en el gran área metropolitana de ese 24% de tarifa fraccionada. Espero no haberla confundido mal, pero estamos haciendo un piloto para resolver el tema de la multitarifa o esta tarifa fraccionada, digamos así, y esperamos que el año que viene ya tengamos por lo menos el gran área metropolitana con las dos modalidades de pago. Ahora, aquí estamos encontrando, cuando uno implementa un sistema electrónico, se encuentra con temas, digamos, ¿sí? Claro, como todo esto ha sido en efectivo, ¿sí? Pagando con billetes y moneda, eso permite cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier tipo de escenarios, diferentes escenarios. Nos hemos encontrado, tenemos una ruta como, digamos, por ejemplo, de Lumaca, que viene de Cartago a San José, que son un poco más de 20 kilómetros, con una tarifa única. Pero después tenemos ruta de 10 kilómetros, la mitad, ¿sí? Y que tiene siete tarifas diferentes. Entonces esto nos va a llevar, digamos, no tanto a nosotros, sino a los reguladores, sobre todo al ARECEP, a ir poniendo un poco orden, digamos, en eso, porque lo ideal sería que haya un desplazamiento, no sé, 15, 20 kilómetros, que tenga una tarifa única y que no tenga, digamos, demasiado fraccionamiento, porque el fraccionamiento le agrega costos al transporte, pone al usuario a interactuar con el chofer, hace más lenta, digamos, el desplazamiento. Imagínense, tarifa única, yo me subo al bus, pum, hago el pago que se hace en menos de 500 milisegundos, en la mitad de un segundo, y voy pasando. O sea, entonces el abordaje de las unidades de transporte es muy rápido, y entonces el bus, las personas abordan más rápido y pueden desplazar. Todo el desplazamiento completo se hace en menos tiempo, que es algo que las personas aprecian, hacer un desplazamiento, digamos, sí, a los lugares de destino en menor tiempo. Ese es el valor máximo que tiene, de los diferentes estudios que se hacen a nivel mundial, de lo que aprecia las personas. Apreciamos movernos rápidos en los buses, pero ya con la tarifa fraccionada, hay que darle los datos al chofer, el chofer tiene que incluirlo en el sistema, entonces hace un poquito más friccionado y más lento, digamos, el proceso. Entonces, revisar esas tarifas fraccionadas que tengan recorridos muy cortos es algo que ayudaría, digamos, a conseguir segundos, ir mejorando, digamos, sí, el sistema como un todo. También decir que también en los estudios que se hacen a nivel mundial, las personas aprecian tener mínima interacción con el chofer, ¿sí? O sea, mínima interacción con el chofer, digamos, ¿sí? Hay ejemplo, que yo doy un billete y no me dan el vuelto, digamos, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que la gente dice, cuanto menos interacción con el chofer tenga, más aprecio ese sistema de pago. Claro. Y entonces, bueno, en todo ese tipo de cosas, o sea, no es solo equipar los buses, no es solo llevar el pago electrónico, sino tratar de ir modernizando, digamos, todos estos elementos que cuando era en efectivo se podía hacer sin problema, pero cuando ya estamos hablando de un sistema electrónico, es bueno ir haciendo toda una reingeniería tarifaria y de los procesos. Ok. Don Carlos, qué interesante esto, y bueno, ya casi vamos a hacer una pausa de corte comercial, pero justamente pensando también en todos los que están involucrados y a los que impacta pues este sistema, sí, uno muy importante, los usuarios, sin embargo también está toda esta parte de la eficiencia, lo que significa para las empresas tener este cobro, también en el sentido de trazabilidad o transparencia. Y otro tema
importante que aunque no sean las personas que siempre, como los costarricenses o demás personas que vivan en nuestro país, que son los extranjeros, que vengan por un tiempo limitado, pero sin embargo proyecta también en esta imagen, según estos estudios de los que usted nos comenta, algo positivo y un avance también hacia la modernización de un sistema que al final de cuentas podríamos decir todos ganamos. Claro, imagínese que nadie dudaría que cuando un turista se baja del aeropuerto, digamos, en el aeropuerto espera tener parques bellísimos, playas bellísimas como las que Costa Rica tiene. Eso es algo que ellos esperan, pero nunca esperan, digamos, que con su tarjeta se pueden bajar ahí en el Santa María y subirse a una ruta de bus. Todavía no la tenemos equipada, pero estamos muy cerca, y subirse a un bus e ir a San José pagando con su tarjeta bancaria. Eso no se lo esperan, digamos, sí, de nuestro país. Lo que sí uno ve cuando uno va a Londres, digamos, a alguna ciudad de estas, digamos, que uno se baja del aeropuerto, del avión, y acerca su tarjeta y se mete al metro, ¿sí? Y entonces eso uno dice, bueno, pero es Londres, digamos. No, pero aquí voy a ver parques bellísimos, playas bellísimos, y aparte hay una tecnología, ¿sí?, que ese país preparó para recibir a los extranjeros de esa forma, digamos. Eso no se lo esperan, y por supuesto que eso habla muy bien, digamos, el primer impacto que puede tener un turista, porque eso denota un gran desarrollo que otro montón de países no tienen. Don Carlos, bueno, vamos a hacer una breve pausa, vamos a continuar después del corte, nos quedan unos 10 minutos más, y para ese momento me gustaría también irme bastante al futuro. Una vez que hablemos de que se logren estas metas, también qué vendría para el sistema de cobro electrónico en los autobuses, pero ya casi regresamos. Estamos conversando con Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica, sobre un tema que quizás ya algunos de ustedes han podido ir observando, que es poder montarse al autobús y pagar en tarjeta, cosa que antes no era posible y únicamente estaba la opción de efectivo. Sin embargo, ahora, tras la implementación de este sistema de cobro electrónico en el transporte público, por lo menos en la gran área metropolitana, y justo de lo que estamos conversando es cómo este plan también se va a ir extendiendo a otras zonas. Don Carlos, yo le planteaba el tema antes de irnos al corte, ya yéndonos un poco y bastante al futuro, y para estos últimos 10 minutos que nos quedan, en el momento que se logre, apenas podríamos decir, no sé cómo ustedes valoran en porcentajes el avance que lleva el proyecto. Sin embargo, una vez que se logre implementar, podríamos decirlo así, en todas las zonas, en todas las unidades, en todas las empresas, con sus retos, por ejemplo, la tarifa diferenciada, o que no sea una única tarifa como ocurre en este momento, ¿hacia dónde avanza este sistema? Porque creemos que con ya tener a todas las unidades o todas las empresas implementando este sistema de cobro, ya todo está hecho, pero creo que también el seguimiento hacia dónde debería seguirse moviendo todo este concepto también de modernización del transporte. Sí, muy bien. Nosotros en este momento decimos que igual que cuando se hace una casa, un edificio, estamos haciendo obra gris. En este momento es obra gris. O sea, estamos pegando a las empresas, al sistema, estamos educando a los choferes, a las propias empresas, porque venían trabajando en efectivo hace 60, 70 años, y entonces a pasarlos al pago electrónico, pues hay que hacer una transformación en las organizaciones, en las empresas de autobuses. Entonces la idea es seguir conectando lo antes posible, digamos, la mayor cantidad de empresas. Ya después los adornos, las decoraciones de la casa, del edificio, la pintura, ya es un elemento, digamos, que vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, ¿qué son esas decoraciones? Primero tenemos en trenes, digamos, tenemos una penetración de un 45%. O sea, de todas las personas que pagan, el 45% pagan con tarjeta bancaria, con pago electrónico.
pero en los autobuses solo anda entre el 30 y el 35%. A pesar de que Costa Rica es un país muy bancarizado, digamos, sí, el 91% de las personas mayores a 15 años tienen una cuenta y tienen tarjetas bancarias, pero solo el 30% paga el transporte público. Entonces bueno, y eso lo entendemos porque las personas al rato dicen, bueno, yo no sé cuál será la seguridad que puso esta empresa particular o esta otra. Lo que hay que decirle a las personas, no, eso no es la empresa. No es el autobusero el que está poniendo el sistema, es el Banco Central, son los bancos, son las marcas de tarjetas que todo están ayudando, digamos, sí. Entonces, que lo pueden usar con toda confianza a como cuando van a un comercio, a una tienda, a una zapatería, a un supermercado y pagan con toda confianza, con esa misma confianza, porque nosotros tenemos que cumplir las mismas certificaciones bancarias, digamos, sí, que se establecen a nivel mundial para el transporte o para el comercio. O sea, entonces que lo pueden usar sin ningún problema. Ahora, si más personas usan el pago electrónico, empiezan a quedar registros electrónicos en el sistema, ¿sí? En el sistema central, digamos, ¿sí? Empiezan a quedar registros electrónicos. El sistema está diseñado que sea anónimo. Yo no sé si es don Pedro, doña María, ¿sí? ¿Quién es el que está viajando? Pero yo sé que es una persona que está viajando con una tarjeta. Yo no sé quién es, pero sé que es una persona. Yo sé que esa persona se sube a una hora determinada, digamos, ¿sí? En un lugar, no sé quién es, pero sé que una persona se subió al bus, viajó, se bajó y se subió a otro bus. Entonces nosotros podríamos con el tiempo, si hubiera muchas transacciones, y digo nosotros, el país, digamos, sí, el MOP, digamos, el CTP, podría ir viendo cómo se mueven las personas, digamos, en Costa Rica, cómo se desplazan. A través del sistema de pago electrónico y de la información que va quedando ahí, se ve cómo se desplazan los ciudadanos, digamos, ¿sí? Eso le podría dar información muy valiosa, digamos, a los reguladores del transporte y a los mismos transportistas para decir, wow, a esta empresa hay que meter más buses en la mañana, porque mucha gente se sube en la mañana, hay que meter más buses. O mira, se suben a esta línea y se bajan y se suben a esta otra. Bueno, ¿y por qué no creamos una tercer línea, digamos, para que se puedan desplazar más fácilmente, en menor tiempo? O sea, la información le va a servir a los planificadores para que hagan más eficiente el traslado de las personas. Entonces, vea qué interesante. Sí, claro. Partió como un sistema de pago electrónico, pero se transformó en un proceso de modernización del transporte. Y entonces todo eso es muy valioso, digamos, ¿sí? Esos son los valores agregados, digamos, que podría tener una plataforma de este tipo. Eso desde la perspectiva de la logística, pero de la perspectiva del ARECEP, que tiene que calcular las tarifas, al ARECEP le va a decir cuántas personas efectivamente viajaron. Entonces, ARECEP podría con muchísima precisión también decir cuáles son las tarifas, digamos, ¿sí? Entonces, digamos, ahí poco a poco los transportistas ganan porque les saca el efectivo, que es muy costoso y riesgoso. Los ciudadanos ganamos porque se hace un sistema más seguro, no hay que pagar, digamos, con efectivo. Y entonces es un ganar, digamos, para todo el ecosistema. Y entonces, bueno, de eso se trata, digamos, una vez que tengamos a todas las empresas conectadas, es más, ya estamos hablando de poder poner esa información, como nosotros sabemos por dónde se desplaza un bus, tener un aplicativo para decirle a la persona cuánto tiempo tarda el bus en llegar a una parada particular. O sea, a veces que estamos ahí 40 minutos, una hora esperando un bus. No, yo estoy en la casa y si tengo un aplicativo, el aplicativo me dice, no, mire, salga 5 minutos antes porque el bus dentro de 5 minutos llega a la parada. O sea, le hacemos la vida, una mejor calidad de vida para los usuarios. Entonces, un sistema que resuelve el tema del pago electrónico, pero puede resolver, si lo usamos bien, una gran cantidad de otros elementos, digamos, que son buenos. Por eso se habla de que esto aporta, digamos, a la modernización del transporte público. Claro. Bueno, importante esto. Aquí ya pasamos a un tema de recolección de datos, si lo pudiésemos decir así, para tomar decisiones basadas en estos registros, en esta información
que queda a partir de los usuarios, ver patrones y bueno, que al futuro, como usted lo menciona, las empresas también puedan tomar decisiones en función de esto. Don Carlos Melegatti, le agradecemos mucho por ampliarnos sobre este panorama, sobre lo que está pasando y todo lo que ha venido también de previo a la implementación de este sistema. Esperemos que todo lo que venga también para el otro 2025 sea en mejora del país, de los usuarios y de todos los involucrados. Así es que muchas gracias por conversarnos y estar con nosotros aquí en Contexto. Muchas gracias, doña Rita, y felicitarla por el programa, porque muchas veces cuando nos entrevistan rapidito y nos dan en 10 segundos, es muy difícil en 10 segundos explicar claro. Todo esto. La felicito por su programa. Muchas gracias. Gracias, don Carlos, y nosotros también encantados de poder conversar un poco más sobre este tema. 10:40 de la mañana. Vamos a recordar esas fechas importantes, históricas, que pasaron un 10 de diciembre. En las mañanas, Extra Radio. Fechas y hechos que definieron el mundo. Un viaje por los eventos que lo cambiaron todo en un día como hoy. Ahora, recordemos. 10 de diciembre, bueno, nos vamos a ir bastante atrás hoy en la historia, a 1869, cuando se aprueba el voto femenino en Wyoming, Estados Unidos. Hace ya más de 150 años, en un pequeño rincón del oeste de Estados Unidos, se toma una decisión que cambiaría el curso de la historia. Era el año 1869 y en Wyoming, un estado joven y lleno de promesas, un acto de valentía se convertiría en el primer paso hacia la igualdad. En aquellos tiempos, el oeste americano era un lugar de hombres donde las mujeres no tenían voz en las decisiones políticas ni en el futuro de su propio país. Pero en Wyoming algo diferente estaba por acontecer. En un acto audaz, las mujeres ganaron el derecho al voto, convirtiéndose en las primeras en todo el país en ejercer esta libertad. Fue un momento trascendental, aunque para muchos no fue más que un pequeño destello de esperanza. Pero aquel destello también encendió una chispa en un lugar donde las montañas se alzaban con fuerza. También lo hizo la determinación de aquellas mujeres valientes que se atrevieron a soñar. En este estado, Wyoming no solo cambió su futuro, sino que se convirtió en el faro de un movimiento que ganaría fuerza y eco en cada rincón del país. Cada voto femenino en ese entonces fue como un grano de arena en una playa infinita, construyendo una marea que pronto se llevaría a los muros en la discriminación. Hoy, mirando hacia atrás, sabemos que esa decisión fue más que un simple derecho adquirido, fue un símbolo o una semilla sembrada en la lucha por la igualdad que florecería muchos años después con la ratificación de la 19 enmienda en 1920 en la Constitución de Estados Unidos, dando a todas las mujeres de este país el derecho a votar. Y así, en 1869, en Wyoming, las mujeres decidieron que su voz importaba y al mundo también. Poco a poco empezó a escucharlas y luego también estas decisiones que pronto traerían otro tipo de movimientos o luchas, no solo para Estados Unidos, sino para muchos otros lugares en el mundo, donde sin duda el voto femenino tuvo que ser un conjunto de luchas, de manifestaciones para que los derechos y también el derecho a decidir e influir en las decisiones públicas o políticas pudiese ser una cuestión de todos. Y bueno, 1911, vamos a adelantarnos un poco, un 10 de diciembre, porque hay varias celebridades que por supuesto ya no tenemos en esta fecha. Sin embargo, el aporte que han dado estas personas a través de la química, a través de la paz, por ejemplo, todavía sigue repercutiendo hoy en día. Se trata de 3 acontecimientos similares. Marie Curie recibe su segundo premio Nobel, el de Química, por su descubrimiento del radio. Esto en 1911. Más adelante, en 1922, también un 10 de diciembre, Albert Einstein recibe el Nobel de Física por sus avances en la teoría cuántica. Y mucho más adelante, en 1964, Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz y asegura que cada centavo
De los $54,000 del galardón serían usados para el movimiento de los derechos civiles. Pero ya les voy a ampliar sobre estos 3 reconocimientos que se entregaron un mismo día, pero en diferentes años. En 1911, la ciencia celebró un hito histórico, pues Marie Curie, con su incansable dedicación y mente brillante, se convirtió en la primera persona en recibir 2 premios Nobel, esta vez el de química, por su revolucionario descubrimiento del radio, un logro que no solo marcaría un antes y un después en la ciencia, sino que también abriría las puertas para futuras investigaciones en física y en medicina. 11 años más tarde, en 1922, otro gigante de la ciencia, Albert Einstein, recibiría el Nobel de Física, esta vez por sus avances en la teoría cuántica. Sus teorías sabemos que cambiaron para siempre la historia y la comprensión del universo. Aún resuenan en cada rincón de la ciencia moderna. Y más adelante, en 1964, la humanidad fue testigo de otro momento histórico cuando Martin Luther King, líder de la lucha por los derechos civiles, recibió el Premio Nobel de la Paz. Este galardón que no solo celebra su incansable lucha por la igualdad, sino que también mostraba el compromiso por la causa. King, fiel a sus principios, aseguró que cada centavo de esos $54,000 del premio serían destinados al movimiento que le dio propósito a su vida. Estos 3 momentos, aunque distintos en el tiempo, comparten algo en común: personas extraordinarias que cambiaron el mundo con su visión, su dedicación y su valentía. Personas también que con su trabajo, compromiso, nos recordaron que el poder de una idea puede transformar la historia. Vamos a ir más adelante. Esta vez vamos a contarles un dato musical. En 1966 se edita solo para Estados Unidos el disco Got Life If You Want It de los Rolling Stones. En 1969 el rock vivió un momento que quedaría grabado para siempre en la historia de la música. La banda Rolling Stone lanzó este disco, un álbum lleno de energía, grabado en vivo, que captura la esencia cruda de sus electrizantes conciertos. Este álbum, lanzado exclusivamente en Estados Unidos, se convirtió en un fenómeno que llevó a la banda a nuevas alturas y consolidó su legado como una de las más grandes de todos los tiempos. La influencia de este disco sigue siendo palpable en cada rincón y en cada grito de los fans del rock. Y bueno, nuevamente vamos a contarles un dato de ciencia. En 1869, un 10 de diciembre, la Fundación Nacional para las Ciencias de Estados Unidos anuncia el descubrimiento de 7 nuevas galaxias en la parte más vacía del universo, situada, escuchen, a 600 años luz de la Tierra, en dirección a la constelación denominada Bootes. En 1968, esta fundación hizo un anuncio que dejó al mundo entero asombrado. Se habían descubierto 7 nuevas galaxias localizadas en una de las zonas más vacías y misteriosas del universo. A 600 millones, nada más y nada menos, de años luz de la Tierra, en dirección a la constelación de Bootes, estas galaxias fueron halladas en un área tan aparentemente vacía que desafiaba toda nuestra comprensión del cosmos. Es un espacio donde por lo general se esperaba encontrar solo vacío. La ciencia demostró que aún quedan maravillas por descubrir, revelando que el universo, aún en sus rincones más solitarios, guarda secretos inesperados y una belleza infinita. Este hallazgo nos recordó cuán vasto y misterioso es el universo que habitamos y cuán poco sabemos de los infinitos mundos que aún nos esperan más allá de lo que podemos ver. Y yéndonos un poco a la parte política, en otros países, en Chile, nos situamos en 1998, un 10 de diciembre también. Un giro inesperado, histórico, en la justicia internacional tuvo lugar cuando el juez español Baltasar Garzón procesó al exdictador chileno Augusto Pinochet por graves crímenes cometidos durante su régimen, incluyendo el genocidio, terrorismo y torturas.
Este acto, que ocurrió tras la detención de Pinochet en Londres, marcó un precedente crucial en la lucha contra la impunidad, llevando a la justicia a un hombre que había eludido la rendición de cuentas durante años. Por primera vez, un hombre que había un líder internacional fue procesado fuera de su país por violaciones de los derechos humanos. Esto fue sin duda un hito, demostrando que la justicia no tiene fronteras y que la memoria de las víctimas tampoco fue olvidada. Este acontecimiento no solo resonó en Chile, sino que envió un mensaje contundente al mundo entero. Los crímenes contra la humanidad deben ser juzgados sin importar el poder o el estatus del acusado. Y sin más, esto que aconteció en Londres, la detención de Augusto Pinochet durante su régimen en Chile. Y yéndonos finalmente a los 2000, en 2013, más de 90,000 personas asistieron al funeral del expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. En 2013, el mundo se despidió de uno de los líderes más emblemáticos de la historia. Más de 90,000 personas se reunieron en el espacio de Sudáfrica, en Soweto, para rendir homenaje a Nelson Mandela, el hombre que luchó incansablemente por la libertad, la igualdad y la reconciliación. Su funeral fue una conmovedora despedida a un líder que con coraje y visión transformó a su país y dejó una huella también imborrable en el mundo entero. En medio del dolor, miles de personas de todas las razas, religiones y orígenes se unieron para celebrar la vida de un hombre que enseñó al mundo el verdadero significado del perdón y la justicia. Nelson Mandela ya no estaba, pero su legado de paz y lucha por la dignidad humana seguía vivo en cada uno de los corazones que se reunieron para rendirle un tributo. Y con esto, sin más, cerramos esta sección de Recordemos, hoy bastante cargada de hechos y personas que en su momento tuvieron un aporte al mundo, ya sea en los distintos ámbitos de la historia, de la paz, de la ciencia, y incluso resuenan hoy en día todos estos actos que ellos llevaron a cabo. Y bueno, antes de ir a nuestra pausa comercial, vamos a escuchar una entrevista de nuestros compañeros de Desde Buena Mañana con la ministra de Salud, Mari Munive, sobre las estrategias de lo que está pasando el Ministerio de Salud para afrontar la renuncia de los médicos especialistas. Bueno, primeramente, como para hacer una recapitulación de todo lo que ha sido el seguimiento en estos días, pues desde el martes de la semana pasada, la Caja Costarricense de Seguro Social emitió una declaratoria de emergencia institucional justamente por lo que es la carencia de especialistas o la escasez de especialistas debido a las renuncias que han venido dándose paulatinamente durante el año y que se exacerbaron ahora en este mes, y por el anuncio que han hecho que a partir del 15 muchos de estos especialistas también se iban a unir a estas renuncias. De ahí que al día siguiente nos emitieron un informe en el cual había algún grado, digamos, de afectación y un listado de las especialidades que salieran, pero todavía faltaba de alguna manera evidenciar parte de la información que requeríamos y que ya habíamos de alguna manera adelantado como 2 semanas previo habíamos lanzado lo que era el lineamiento justamente para abordar este tipo de contingencias, y la semana pasada lanzamos el Plan de Recurso Humano en Salud, 2 instrumentos importantes que no tenía este país y que de alguna manera van a llegar a alinear lo que es el abordaje del recurso humano en salud en general en Costa Rica, y que esperamos que al mediano o largo plazo brinda frutos, pero que desafortunadamente ahorita tenemos una crisis que es la escasez de este recurso humano tan importante y que tenemos que subsanarla. ¿Cómo? Bueno, inicialmente se les dio un ABC. Este ABC en el lineamiento viene dando pautas sobre lo que es hacer un chequeo de lo que son los servicios críticos, cuáles ha sido la afectación de estos, cuáles han sido las estrategias, donde ahí se sugería movilización de personal de otras áreas para poder subsanar a este recurso humano, telemedicina, entre otras maneras de contratación a externos por los productos o los procesos que de alguna forma nos están brindando, y como último eslabón tener el recurso humano especializado pero de otro lado. De ahí que
han ido abordándose una a una todas estas líneas de trabajo y hemos ido en acompañamiento con esto ya el día de ayer, justamente porque se han dilatado un poco los informes de afectación y porque el fin de semana sabemos que hay una presión mayor en los sistemas de salud debido a que se trabaja con la guardia y ya per se la caja tiene de base una deficiencia de especialistas. El día de ayer le pedimos a los directores de nuestra región del Ministerio de Salud que fiscalizaran, como es la labor del Ministerio de Salud, las afectaciones. Y con los informes emitidos, ya el día de hoy le presento el informe final al despacho del presidente para poder tomar una decisión con respecto a todo esto. Doña Mari, buenos días. Esas medidas que usted ha anunciado y que nos está relatando ahorita, hay un grupo de médicos, incluso muy cercanos a usted, que han enviado una carta haciendo de su conocimiento la preocupación por las medidas. ¿Qué les tiene que decir a ellos, a sus colegas, a sus compañeros y amigos que han dicho que ven con preocupación las medidas que se pretenden implementar? Vean, tal vez yo aquí no le estoy hablando a ellos directamente, yo le estoy hablando a la población. Y aquí lo importante es que estas medidas son parte, digamos, de las estrategias no solamente que Caja ha utilizado tradicionalmente, sino que son medidas de contingencia y que desafortunadamente no llegan a subsanar lo que es el problema. Un especialista, si no está, ¿con qué se sustituye? Con otro especialista. Y si no tenemos esto, entonces estamos en problemas. Todas han sido medidas de contingencia y todas esas contingencias de alguna forma se han ido explorando para poder evitar la afectación en los servicios de salud. Yo lo que les he dicho y les he tratado de aclarar y poniéndole el ejemplo que tenemos justamente en paralelo en este momento también es la problemática que se tiene con el Poder Judicial y lo que ha sido la renuncia a tiempo extraordinario de personal en medicatura forense, en donde también se ha brindado acompañamiento por la afectación en el servicio de todas las funciones que realizan estos médicos especialistas ahí y que son fundamentales para la población. De ahí que lo que les digo es que el Ministerio de Salud lo que se encarga en este momento no es de resolverle sus problemas obrero-patronales. En este momento el Ministerio de Salud lo que está velando es porque se dé no solamente la continuidad del servicio a la población, y más allá de esto, que no haya una afectación a la población por esta carencia de especialistas. Antes no existían las herramientas que de alguna manera ya ahora se tienen reguladas para poder generar digamos que, línea de trabajo. Y como yo les había explicado también, desafortunadamente nosotros como Ministerio de Salud podemos o recibimos denuncias de diferentes índoles. Y yo en el momento en que las recibí lo hice público. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa afectar a nadie. Yo no estoy aquí para denunciar ni demandar absolutamente a nadie, sino para que más bien cuando se induce a error a personas, mejor que se aclare la situación. ¿En qué aspecto? En que de alguna forma se tenía por dado de que si el médico especialista renunciaba a la plaza y un mes después era recontratado sin mediar concurso en su misma plaza y pasaba automáticamente al salario global, estaban haciéndolo bien. Y recibimos esa denuncia. Sí. Y ahí mismo nosotros dijimos, por Dios, esto no está bien, no es legal. Es más, si se lanza un concurso y en ese concurso nadie postula y vuelve a quedar en su misma plaza tiempo después, en donde es recontratado, pues sí, claro, obviamente se encuentra la documentación legal para probar eso. Sí. Pero no hacerlo de esa manera, ellos mismos se arriesgan a generar un problema que para ellos va a ser legal. Pero, ministra, me acepta una pregunta. Primero, se ha dicho que no todos renuncian porque quieran volver. Es decir, que ahí sí hay un hueco tremendo en el sentido de que si no hay con quién reemplazarlo, se va a generar, porque muchos de ellos, no sé el porcentaje, pero se habla de un buen número de ellos que no renuncian para no volver a la caja. Y segundo, ese fraude de ley que usted dice, si el médico que renuncia pretende volver a la caja, quien lo contrata es quien comete el delito. Es decir, es la caja la que estaría cometiendo el delito al recontratar a alguien que cometió, según usted, esa falta. Digamos que no según yo, presuntamente estoy diciendo y mencionando lo que por una denuncia anónima me transmitieron. Nosotros tenemos la Auditoría General de Salud, entonces inmediatamente yo lo que hago es activar la Auditoría General de Salud para que empiece a, digamos que solicitar información y poder aclarar esto.
porque perfectamente puede no ser cierto, o perfectamente pueden haber diferentes responsables ante esta actuación. Eso ya lo veremos cuando termine esta auditoría. Ahí también yo lo hago público y notorio porque hay mecanismos al interno de cada una de las instituciones para que esto se evidencie. Cada una de las direcciones de los hospitales tiene su departamento de recursos humanos y ellos son los que se encargan de gestionar esto. Ahí es donde justamente el viernes de la semana pasada yo les solicité en una reunión que tuvimos, de las que hemos tenido varias durante la semana pasada y esta misma, pero el viernes lo tuvimos con la Comisión Nacional de Emergencias y con los compañeros de Caja, cuál es el listado de las personas que de alguna forma habían renunciado y que habían sido de alguna manera puestos sus, digamos, sus nombramientos, sus currículos, sus vacantes en el portal de recursos humanos que tiene la Caja, porque era importante saber que se había hecho este paso de abordaje, que es un llamado nacional. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo digo que no tengo, pero me guardo las plazas o de alguna forma no socializo de que tengo estas vacantes y hay personas que puedan estar interesadas en la periferia y no son contratadas, pues bueno, entonces realmente hay un faltante o no hay un faltante. Pero ministra, entonces yo necesitaba evidenciar eso. Ya por dicha, esto se subsanó. Lo mismo, gente de la dirección de la gerencia administrativa mandó un recordatorio a todos los directores a que sacaran estas plazas a concurso, a que generaran los procesos que tienen desconcentrados ellos y que en alguna medida los colocaran, y por los medios de prensa fue socializado que se está en el proceso de reclutamiento ese listado. Claro, pero ministra, es que con todo cariño le digo, no me respondió lo que le pregunté, porque según esa acusación, según esa denuncia, si hay un fraude de ley de un médico que quiera renunciar y volver a ser contratado, él no estaría cometiendo ese fraude de ley, entonces sería la Caja. Entonces sería la Caja la que se vería imposibilitada de recontratar a quienes ya se fueron. Vea, como le digo, yo no soy la que analizo, esto es una denuncia y ahí es donde se tienen que valorar las condicionantes, lo que sucedió, en dónde se incurrió en el error, si esto es así, porque yo estoy hablando de una presunción y por eso se hizo una solicitud a la auditoría para que hiciera la valoración al respecto. Aquí, ¿qué es lo importante? O sea, como les digo, sí se pueden recontratar personas que han sido, digamos, que han salido en algún momento de la Caja. ¿Por qué? Porque generaron un concurso y ese concurso en algún momento no hubo nadie que pudiese de alguna forma optar por él y esa persona quedó como elegible. En Contexto por Extra Radio. Vamos a fondo. Durante la temporada de vacaciones, muchas personas aprovechan para viajar, ya sea a destinos nacionales o internacionales. Sin embargo, en medio de la emoción de la planificación, muchas veces se pasa por alto la importancia de adquirir un seguro de viaje. Adquirir un seguro de viaje con tiempo y conocer las distintas opciones disponibles es fundamental para evitar un contratiempo se convierta luego en un dolor de cabeza. Para conversar sobre este tema nos acompaña Rainer González, jefe de la Subdirección de Clientes Individuales y Pymes de Lince. Muy buenos días, don Rainer. Hola, muy buenos días. Mucho gusto, un placer. Gracias por invitarme. A usted, gracias por acompañarnos y también por ampliar sobre este tema, porque justo como lo mencionamos, en medio de toda esa planificación y en medio de carreras que pueden surgir en todas estas épocas con viajes planificados, muchas veces el tema de los seguros se pasa por alto. Y podríamos empezar aquí, ¿por qué es tan importante poder también que esto sea parte siempre de la planificación de un viaje y no solamente pues cuando estemos en el lugar y pasa algo y no sabemos cómo reaccionar? Sí, claro, muchas gracias primero nuevamente por la invitación. Pues en el Instituto Nacional de Seguros, en este centenario que estamos cumpliendo, para nosotros es súper importante que los costarricenses tengan en consideración que las eventualidades están a la orden del día, como decimos popularmente. Es muy común que creamos que no podamos tener una situación un poco compleja cuando estamos de viaje y pues está latente en todas las actividades que podamos realizar cuando salgamos del país. Este seguro pues obviamente va a proveer muchas oportunidades de
tener esa tranquilidad a la hora de que salimos del país y que no tenemos que, quizás pues la practicidad que tenemos aquí en Costa Rica, pues obviamente teniendo un seguro de este tipo nos va a dar muchísimo respaldo a la hora y tranquilidad a la hora que podamos viajar. ¿Cuáles son esas opciones que podrían tener las personas en consideración cuando planean un viaje que, bueno, vienen en este caso del Instituto Nacional de Seguros? Sí, importantísimo. Este seguro es un seguro autoexpedible, es autogestionable. Hay muchos canales para comercializárselo. Inclusive los clientes pueden tomar este seguro de manera propia, o sea, pueden acercarse a varios medios para hacerlo. Este seguro, ¿qué es lo que cubre? Tiene una cobertura de gastos médicos, producto de un accidente, una enfermedad aguda, una emergencia médica o incluso alguna emergencia dental. También indemniza, la pérdida de equipaje o pasaporte, renta diaria por hospitalización, cancelación del viaje, retraso del vuelo o acortamiento del viaje. Además, también tiene una indemnización por muerte, pérdida de extremidades o incapacidad total y permanente. Todas estas a causa de un accidente. Adicionalmente, también cuenta con una cobertura para los gastos médicos por enfermedades epidémicas y pandémicas. Ok, en este caso, bueno, mucho va enfocado a lo internacional. ¿Ustedes también recomiendan para solo nacional, que uno va, bueno, muy usual, ir a la playa o así, también podría ser útil llevar un seguro? Sí, por supuesto, por supuesto. También aquí hay muchas modalidades. Tendríamos que hablar de muchísima gama de productos, muchísimas alternativas que tenemos, y no precisamente para viajar, pero también existe un producto que podamos adquirir para aspectos accidentales. También es un producto autoexpedible, es autogestionable, se llama Plenisalud. Cubre gastos ambulatorios, ¿verdad? En caso de un accidente o en caso de una enfermedad aguda, y también se puede extender a coberturas hasta de hospitalización o cirugía. Ok, bueno, importante tener estas valoraciones a la hora de esto, de planificar los viajes. Hay, y bueno, muchas preguntas también que se puede hacer uno sobre qué cubre o qué no. Ya usted nos ampliaba un poco sobre los casos específicamente que podría abarcar, pero también hablar de esos errores comunes que se pueden cometer al adquirir un seguro de viaje, y específicamente por la falta de conocimiento, o si al ser tan en carrera, ok, no llevamos seguro, entonces lo primero que aparezca es lo primero que llevamos. En este sentido, ¿qué recomendaciones le daría usted a las personas para que esto primero lo hagan con tiempo y que tomen esos aspectos que usted considera importantes para elegir un seguro? Ideal, como usted menciona, ideal es que tomen el seguro con antelación para que no tengan que correr a finales para poder obtenerlo. Sin embargo, esos canales de intermediación, de venta que tenemos para el producto nos hacen a nosotros tener accesibilidad, ¿verdad? Para el cliente. El INSS ha estado procurando cada vez más estar accesible para los clientes de manera digital, por ejemplo. Entonces, la persona puede llamar al 800 Teleins, adquirirlo por ese medio. Es un medio seguro y por ahí pues obviamente pueden adquirirlo sin ningún inconveniente. Pueden acercarse a su asesor de confianza para que también les ayude, los asesore a tomar el seguro más adecuado a la hora en que van a viajar. Pueden tomarlo por nuestra página web, que también es un canal muy seguro para adquirirlo. De hecho, yo soy usuario de mi página, de la página web de la empresa, y yo siempre lo adquiero de esa forma. Pueden adquirirlo a través de nuestra app, que es INSS Móvil. Y también otra facilidad que se tiene, que quizás nos puede pasar a cualquiera, que los costarricenses vayamos a viajar y nos digan, ay Dios mío, no tomé el seguro. Llegan al aeropuerto, en el aeropuerto pueden adquirirlo a través del stand que está ahí, y donde también pueden tomar la opción de aseguramiento que deseen. Entonces, como puede ver, hay muchos canales para poder adquirir el seguro. Como le digo, inclusive ya estando en el aeropuerto con su app móvil a través del stand que está ahí, a última hora pueden adquirirlo sin ningún problema. Tomarlo no toma ni 5 minutos. Y autogestionarse, de verdad que es muy sencillo, así que pueden tomar esa alternativa y les aseguro que va a ser una buena experiencia hasta la hora de poder maniobrar en nuestras aplicaciones. No, Rainer, ¿y qué pasa una vez que ya uno sale del país y de pronto dice, ok, no me traje el seguro, justamente por esto, porque hablamos de la falta de planificación en ese sentido, pero ya estando afuera, ¿se podría hacer una gestión así en línea? Por supuesto, claro que sí. Siempre, obviamente, ya cuando tenga acceso al internet, pueden conectarse por los canales digitales y tomar el seguro, igual como les decía.
Inclusive la única alternativa yo creo que no tendría en ese momento es poder, en el stand que está en el aeropuerto, pero inclusive el asesor de seguros vía telefónica puede tomarle los datos para que se emita el seguro. Inclusive si tiene acceso a través de alguna plataforma para poder llamar al 800 Teleins fuera del país, pues tengan la plena seguridad de que ahí también lo van a adquirir, no tienen ningún inconveniente. ¿Qué pasa también con bueno, nosotros hablamos de esta temporada que es por lo general una temporada alta de vacaciones y de viajes, pero las personas que suelen viajar, hay también planes específicos para que los cubran durante todo el año, si es así, esta modalidad de pasar o viajar constantemente? No, los seguros tienen una particularidad, son seguros obviamente ya de plazos establecidos. Cuando una persona toma el seguro, tiene que decir cuál es la fecha en la que sale de viaje y cuál es la fecha en la que regresa. El plazo máximo para adquirir el seguro es de 180 días. Se tiene que decir o indicar en la hora que usted está suscribiendo el seguro cuáles son los países que va a viajar, pero no existe una probabilidad, digamos, de tomar el seguro por un periodo completo. Ya eso sería otro tipo de producto, que es un producto que se paga mensual, que se paga semestral o anual, que es una póliza Ins Medical, internacional o regional, que usted la toma y tiene cobertura de viajero. Pero esas coberturas sí son un poco distintas, y que ya cubren o son más amplias en cuanto a cobertura. Don Reiner, también un poco de las limitaciones que tiene en cuanto hablamos, bueno, de situaciones o emergencias médicas, o cuando se habla de cancelación de vuelos, cambios imprevistos, muchas veces, por ejemplo, se plantea el tema de condiciones climáticas. Bueno, hace unas semanas aquí en el país incluso tuvimos ciertas condiciones que requirieron cancelar vuelos. Entonces, un poco ahí donde están los límites para que también la gente pueda valorar esto. Sí, es importante. El seguro viajero con asistencia es un seguro de accidentes. ¿Okay? Las cancelación de vuelos por aspectos específicos, qué sé yo, de clima o este tipo de cosas, obviamente no están cubiertas. La cancelación o interrupción del viaje tiene que estar asociado a una cobertura que esté cubierta por el seguro, como por ejemplo una emergencia médica o inclusive un problema familiar grave. Eso es lo que está cubierto en las coberturas, valga la redundancia, en la cobertura de viajero con asistencia. Entonces es importante que la gente tenga en consideración que estos aspectos no están asociados a cancelaciones de vuelos, qué sé yo, por alguna interrupción que tenga la aerolínea. Eso sí no está cubierto, son coberturas de accidentes. Entonces las personas sí tienen que tener claridad sobre que la cobertura es específica, asociada a cualquier aspecto que le pueda ocurrir a la persona. Bueno, y finalmente también un poco de los precios. Algunas personas podrán pensar, bueno, yo no llevo un seguro porque se me sale del presupuesto, porque tengo solo este dinero para el viaje, pero ¿usted cómo podría orientar a esas personas y también hacerles ver las distintas opciones económicas? Sí, claro. Aquí va a privar muchos aspectos para poder determinar el precio. Quizás me permito, antes de responder la pregunta, comentarles un aspecto importantísimo. Inclusive yo como usuario, me pasó, yo he usado la cobertura 3 veces ya en viajes que he tenido que utilizar, y de las 3 veces ya hace un par de años, fue la penúltima que la utilicé, y me correspondió pagar un deducible. El deducible era un deducible por $100, era un deducible fijo. Dichosamente, para los costarricenses, indicarles que el deducible se eliminó, que yo creo que eso es un factor importantísimo, esa parte, esa porción que el cliente tenía que poner a la hora de recibir la atención médica de $100 ya no es necesaria. Y ahora lo que hacen es que llaman a los números telefónicos que se le proporcionan al cliente cuando se le entregan las condiciones del seguro. Llaman, se le coordina con el hospital o centro médico más cercano y no tienen que pagarlo. Entonces eso es importante tomarlo en consideración. Luego, tomar en cuenta que para poder adquirir un seguro hay varios aspectos que se toman en consideración. Lo primero es el tiempo que va a estar la persona de viaje, luego la edad de la persona y finalmente el monto asegurado que va a tomar. ¿Ok? Entonces, tomando en consideración esos 3 aspectos, ahí va a variar el precio de la prima que tiene que pagar. ¿Ok? Entonces, tomen en consideración que son 6 planes, desde $50,000 hasta $1 millón tiene la alternativa al cliente de poder comprar cobertura, y tomando en consideración esos 3 aspectos, ese es el precio que tiene que pagar. Pero yo los insto para que visiten la página web de Links y se metan a la parte de seguros de personas, en seguros viajeros con asistencias, y lo coticen. Es súper sencillo, no duran 1 minuto cotizándolo. Simplemente ponen sus datos personales y eligen las 6 opciones que hay ahí, tomando en consideración la edad, el tiempo de viaje y la opción que eligen, y ahí pueden ver el monto que tienen que pagar.
son montos muy accesibles. Yo creo que esto es la ciencia del producto autoexpedible, que es muy inclusivo y que es muy fácil y de bajo costo para las personas, tomando en consideración que tengan una situación de salud importante fuera del país y que lo que pagan en función de lo que pueden recibir de indemnización o los gastos hospitalarios que tuviesen que cubrir en caso de no tener seguro, pues es muy, muy, muy importante. Don Rainer González, jefe de la Subdirección de Clientes Individuales y Pymes del INSS. Muchas gracias por esta información y esperar que también a todos los que vayan de viaje ahora en estas fechas puedan tomar estas decisiones importantes para la seguridad. Gracias, don Rainer. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Ahora, en tiempo real. Vamos a hacer una actualización de lo que está pasando en el país a esta hora y vamos a empezar por las condiciones del clima para este martes que el Instituto Meteorológico Nacional da a conocer. Se mantendrá elevado niveles de presión atmosférica por la cuenca del Caribe y con ello se percibirán en nuestro país vientos alisios acelerados. También se estiman ráfagas ocasionales en el Valle Central, en el Pacífico Norte y en las cordilleras. También dice el meteorológico que producto del arrastre del viento se prevé incursión de humedad desde el Mar Caribe, favoreciendo nubosidad y la posibilidad de precipitaciones dispersas en las regiones del Caribe y la zona norte. En esta nota de nuestra compañera de TV, Canal 42, nos amplía sobre el panorama para estos próximos días de diciembre. No guarde su paraguas, abrigo y sombrilla. A pesar de que el empuje frío número 4 impactó de forma moderada a Costa Rica, desde el domingo 8 de diciembre los vientos se intensificaron en gran parte del país. Bueno, la verdad que yo siempre considero que esto es natural de la época. Y de verdad tiene que sentir uno el frío y ese viento para saber que ya estamos en la época de Navidad, ¿verdad? Que ya estamos disfrutando, ya decimos, ay, qué rico, estamos en Navidad ya, es verdad. Bueno, a partir de hace unos tiempos se ha parado un poco el viento, pero sí últimamente ha estado bastante frío y muy fuerte los vientos. No sé cómo han estado de este lado de Tibás, porque yo estoy de la abuela en realidad, pero está muy rico la verdad. En época navideña estamos, entonces no hay nada más bonito que un poquito de viento frío, ¿no? Según el Instituto Meteorológico Nacional, se han registrado ráfagas que superan los 100 kilómetros por hora en zonas como el Pacífico Norte, el Valle Central y áreas montañosas, sin que esto represente un aumento significativo en las lluvias. Para esta semana, las condiciones climáticas estarán marcadas por las regiones del Caribe y la zona norte, donde se experimentarán lluvias aisladas y débiles, mientras que el Pacífico continuará con el clima seco característico de la temporada. Por eso se prevé la presencia de ráfagas, en especial las del Valle Central y sectores del Pacífico Norte. Los rangos estarían entre los 30 a 60 kilómetros por hora. El Instituto Meteorológico Nacional recomienda a la población extremar precauciones debido a la fuerza de los vientos que podrían provocar caída de árboles, desprendimiento de techos y afectaciones en infraestructura. En Contexto, por Extra Radio. Y durante la mañana de este martes, 650 agentes del organismo de investigación judicial llevaron a cabo un operativo a gran escala en 54 puntos estratégicos del país. Las acciones judiciales pretenden detener al menos 40 sospechosos vinculados al robo y venta ilegal de combustible, de los cuales 8 ya fueron detenidos. El despliegue incluyó allanamientos en los distritos de Peralta, Turrialba y 3X, así como en Siquirres de Limón, donde se capturaron 2 cabecillas de la banda. Según el reporte preliminar, se trataría de 4 estructuras criminales que están siendo desarticuladas. Esta investigación, iniciada en noviembre del 2023, permitió identificar una red que realizaba tomas ilegales en el poliducto que conecta Limón con Punta Arenas. Tenemos declaraciones que dio el director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, a nuestros compañeros de Desde Buena Mañana. Ya tenemos en línea a don Randall Zúñiga, director del OIJ. Don Randall, 15 son las personas objetivo de estos allanamientos. ¿Ya han logrado detenciones? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en realidad 15 son en Turrialba, son 19 aquí en lo que es Limón. Okay. En total son 34 personas. Una ya está detenida, que es Gilbert Bel Fernández, que ya está en prisión preventiva, que se trajo el día de ayer para acá, para Limón, porque había que imputarle esta nueva causa que ya estaba en proceso. Recordemos que a Gilbert Bel Fernández se le imputa por una causa del OIJ de Limón. Esta causa que estamos trabajando ahorita son tanto del OIJ de San José, en este caso sección de hurtos,
así como también lo que es la sección de legitimación de capitales y también la subdelegación de Turrialba. En total estamos hablando de un operativo de 650 funcionarios de OIJ que están a través de diferentes puntos de Limón, lo que es aquí Cieneguita, Limón Centro, lo que es Búfalo, allá en Turrialba lo que es 3X, Peralta, etcétera. Y bueno, básicamente para tener claridad del tema son 4 estructuras criminales que están desarticulando el día de hoy. Una vinculada en apariencia a ese sujeto, Bel Fernández. Este sujeto lo que hacía era, bueno, en realidad las 3 estructuras de Limón pues tenían un patrón común, era inicialmente sustraer combustible de un lugar que se conoció como la finca en Recope. Ahí empezaron a utilizar, digamos, acoples y demás formas para empezar a sustraer combustible. OIJ hace una operativización y una materialización en septiembre del año pasado y ya pasaron o migraron a otra modalidad que era sustraer el combustible directamente de las líneas marítimas que se conectaban con los barcos petroleros. Sí. Cuando el barco petrolero empezaba a bombear este combustible hacia los tanques de Recope, pues ellos hacían pusieron como un tipo de T, por así decirlo, para que quede más claro, y entonces con esa T pues desviaban buena parte del combustible hacia donde ellos tenían, digamos, predios para poder después obtener el combustible de manera ilegal. Y la tercera forma es por medio de lo que es gravedad inversa. Los tanques de Recope, esos blancos grandes que están, digamos, que son visibles a nivel nacional, pues evidentemente cuando se llenan de combustible, el combustible pues va ejerciendo presión sobre las diferentes válvulas, y entonces lo que hacían era liberar como tipo de válvula para poder, digamos, que la misma línea que transporta, digamos, el combustible desde el petrolero hasta el tanque, pues la abrían un poquito para que esta gravedad lo que hacía era devolver parte del combustible que se queda en una zona X, y en esa zona X ellos lo extraían. Entonces, esas eran las 3 modalidades. Los 3 grupos que se desarticulan es uno de estos sujetos, Bel Fernández, que no solamente se dedica, digamos, a lo que es la parte de pesca, por eso es que también se está allanando en Copesca debido a unos permisos que presuntivamente se les dieron y estamos determinando la regularidad o irregularidad de los mismos. Él tenía derecho a 7.000 litros de combustible, sin embargo, igualmente detectamos que parte o gran mayoría de esos combustibles era el que se robaban en apariencia de Recope. Sí. Y aparte de eso, no solamente eran 7.000 litros que se trasegaban, vimos solamente un día que se trasegaron 12.000 litros y esos 7.000 era para un mes en apariencia. Y también este sujeto lo que hacía era colocar o vender presuntivamente el combustible en otros puntos del país. Donde me encuentro ahorita, también hay otro sujeto más, otra estructura que se está desarticulando. Esa persona pues tiene una casa aquí en el Limón Centro y lo que hace es que tiene ventas de gasolineras, o tiene una gasolinera, perdón, en lo que es Orquetas de Sarapiquí, otra en Sarapiquí y otra más en lo que es la parte Poás de Alajuela. Tiene 3 gasolineras y lo que hacía era contratar un cisterna, llenar uno de los compartimentos del cisterna y los otros 3, 4 llenarlos con combustible extraído ilícitamente de Recope presuntivamente. El tercer grupo, que este sujeto responde a alias de Gordillo y es de apellido Soto. Y el tercer grupo que se está desarticulando es un sujeto conocido con el alias de Mafia. Él tiene varios negocios allá en Guapiles, es de apellido Salas, y aparte también el mismo tema, lo que es la obtención ilegal de combustible para la venta en apariencia fuera de lo que es Limón, también tiene varios negocios en Guapiles, como lo que es Presta Fácil, lo que son, digamos, tiendas, bodegas, etcétera, y él está siendo abordado por la sección de legitimación de capitales, también producto de esta misma investigación que hizo conjunto. Finalmente, en el OIJ de Turrialba, se están deteniendo a 2 personas que son cabecillas de la organización en Turrialba, que se intentan detener, ahora sí, 15 personas, y estas personas lo que hacen es extraer más bien de los ductos o los viaductos de Recope el combustible que se pompea desde aquí, desde Limón, y que va hacia San José pasando por Turrialba. Entonces, estamos hablando de un caso bastante grande, sí, articulado, que se está haciendo el día de hoy y que está concluyendo, digamos, con la posible detención de 34 personas. Aquí en donde nos encontramos en Limón, de las 18 previstas, ya tenemos en la actualidad 8.
En Contexto por Extra Radio. Parte de los allanamientos y la operación que realizaban las autoridades esta mañana para la desarticulación de estas bandas que actuaban en este sentido, 4 estructuras criminales que estaban siendo desarticuladas. En otra información, lo que compartió el INCOFER, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, sobre los servicios que van a efectuar y van a suspender durante este fin de año. El INCOFER anuncia que va a suspender los servicios de trenes de pasajeros en la GAM del 23 de diciembre de este año al próximo 3 de enero del 2025. Con esta pausa van a ejecutar trabajos de mantenimiento en las vías férreas como parte del programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura. Entonces, durante ese tiempo en el que se van a suspender los servicios del tren, van a realizar distintas obras de mantenimiento. Por ejemplo, el receso se llevará a cabo la construcción de un paso a nivel de 17 metros en Plaza Víquez. También el servicio de trenes se retomará el próximo lunes 6 de enero en su horario habitual, que puede ser consultado tanto en las redes sociales como en la página web del INCOFER. No obstante, la ruta Cartago-San José continuará con ajustes debido a trabajos en el sector del fierro y se rehabilitará en las próximas semanas. En este caso específico, los trenes seguirán llegando y saliendo desde Tres Ríos, según indicó el INCOFER. Los trenes funcionarán con normalidad hasta el viernes 20 de diciembre de este año. Y el INCOFER insta a los usuarios a planificar sus viajes y mantenerse informados sobre el estado de los servicios a través de los canales oficiales. Y un reporte de las cifras de cómo cierra el desempleo en nuestro país en estos últimos meses. Es un reporte y una nota donde nuestro compañero Kenneth Rojas nos amplía sobre el estado del desempleo en el país. Entre julio y septiembre de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Censos reportaba 159,000 personas sin trabajo, cifra que para el trimestre entre agosto y octubre subió a 166,000, equivalentes a 7,000 desempleados más. Es decir, la tasa de desempleo aumentó según la nueva encuesta continua de empleo del INEC, pues el indicador pasó de 6.6% a 7%. Eso coincide con el análisis de expertos de que el país experimenta una mayor salida de personas de la fuerza laboral, más allá de un incremento en la cantidad de puestos nuevos de trabajo. Sectores en los cuales son muy activos, como por ejemplo el turismo, la parte de restaurantes, hotelería, que uno pensaría que tienen un número de ocupados importantes. Cuando nos vamos a ver incluso este mismo indicador, la tasa de desempleo, vemos que no se reduce. Entonces, hay elementos estructurales que todavía están haciendo que la economía no logre capturar de manera importante el número de trabajadores. Así lo advirtió también el reciente informe Estado de la Nación, el cual destacó que Costa Rica tiene una economía dinámica sostenible, pero con insuficientes oportunidades laborales, pues la productividad crece más que el empleo. No arrastra a todos los sectores, sino que se debe principalmente al régimen especial. ¿Qué es el régimen especial? Todo lo relacionado, por ejemplo, a zonas francas y al sector exportador. Ese régimen representa menos del 15% de la producción nacional y casi el 10% del empleo. La nueva encuesta continua de empleo determinó también que la tasa de desempleo es mayor entre las mujeres, para quienes alcanza el 7.6%, mientras que los hombres reportan 6.5%. En Contexto por Extra Radio. Y el cierre o el traslado del servicio de odontología del Hospital Calderón Guardia ha generado afectación a los distintos pacientes por las citas. En esta nota, nuestra compañera Patricia Ortiz nos actualiza sobre lo que está sucediendo con el servicio de odontología del Hospital Calderón Guardia. Don Blas y don Francisco son parte de los 300 pacientes por día que desde la semana anterior no fueron atendidos en el servicio de odontología del Hospital Calderón Guardia. Ellos dijeron que estuvieron comunicándose con nosotros, pero no recibimos ninguna llamada, así que hay que esperar. No avisan nada de que no están trabajando, de que se van a trasladar de edificio y viene uno enfermo, porque estoy enfermo. Hago el sacrificio para que me atiendan y resulta que no, que tengo que venir la otra semana, 8 días después para ver si me dan la cita. Son unos irresponsables definitivamente.
El Ministerio de Salud clausuró en su totalidad este inmueble y las autoridades de este centro médico corren para reubicar el servicio en el 6º piso de la nueva Torre Norte. Este edificio data de 1930 y ya en 1991 empezaron las primeras órdenes sanitarias para reforzamiento y mejoramiento de la infraestructura. Ya para el 2023 nosotros logramos tener todo un plan para poder hacer una movilización, hacer un alquiler del edificio y posteriormente reconstruir la torre de odontología. Pero de 140 acciones que hay que realizar, hay un aproximado de 50 que son imposibles de cumplir porque ya la infraestructura no tiene forma de ser corregida. En este servicio se atienden 1.500 personas por semana, más de 65.000 al año. Tenemos todo el personal trabajando en el habilitamiento, tenemos el personal ubicado en Torre Este, piso 6 de la Torre Nueva del hospital. Cualquier situación o inconveniente que tengan pueden consultar con la jefatura del servicio, que ahí está respondiendo a las necesidades de los pacientes, pero estamos completamente seguros de que pronto vamos a poderlo resolver. El servicio para los pacientes oncológicos urgentes ya fue reubicado y quienes necesiten información de sus citas o cirugías programadas pueden hacerlo en el piso 6 de la Torre Norte. En Contexto, por Extra Radio. Y 160 jóvenes acuden a la Caja Costarricense, al menos en promedio, a la Caja Costarricense de Seguro Social de enero a noviembre del 2024 para consultas sobre trastornos de la conducta alimentaria. Según la Caja, la anorexia y la anorexia nerviosa atípica, que es la alimentación restrictiva y un miedo intenso a aumentar de peso, son los diagnósticos más frecuentes entre personas menores de los 19 años. Esta problemática impacta a nivel físico y mental e inclusive puede conducir a la muerte. Se puede prevenir desde el hogar identificando las señales a tiempo. Y también, parte de lo que señalan las autoridades de la Caja es que es importante que las familias se involucren en el comportamiento de las personas, de los pacientes, para promover una condición más saludable. También parte de las recomendaciones que realizan los expertos en nuestra nota digital de Diario Extra. En otras noticias también parte de la información, si la solicitud se hace en este tiempo, por lo menos podría durar hasta un año en proveerse esta demarcación solicitada para los usuarios. En conversaciones con Diario Extra, Diego Rugama, jefe del departamento de semáforos de la institución, expresó que este procedimiento depende de otros departamentos y que a partir de ahí los trámites y obras de instalación pueden sumar un año más de espera. Y una vez aprobado este análisis, primero se debe hacer la obra civil y después se instan a que los equipos, dependiendo del presupuesto asignado, si tienen para instalar nuevos sistemas. En promedio es un poco más de un año que puede instalarse un semáforo, según se solicita al Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Y en otros temas también la situación que tiene que ver de Costa Rica con Nicaragua. Hoy es parte de nuestra incluso portada del diario digital y del impreso. Al menos 15 de los 19 costarricenses que estaban detenidos en Nicaragua por diversos delitos ingresaron al país el sábado a medianoche. Fueron puestos en libertad horas después, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública. Ellos fueron llevados al centro penitenciario de Liberia, donde se revisaron antecedentes y las alertas internacionales. Cabe señalar que del total de privados de libertad que regresaron a territorio nacional, 12 fueron detenidos en el país del norte durante este año, 2 en 2023, 2 en 2021 y 2022 y 1 en el 2020. Parte de la actualización que brinda el Ministerio de Seguridad sobre el estado de los detenidos en Nicaragua. En otros temas, también parte de lo que se vivirá el fin de semana con el Festival de la Luz, la Municipalidad de San José anunció que a partir de este próximo miércoles y hasta horas de la madrugada del domingo, la Policía de Tránsito, en coordinación con la Municipalidad de San José, van a realizar una serie de operativos y cierres de calles como preparación para el Festival de la Luz. ¿Cuáles son estos cierres? ¿En qué horarios? Escuchemos. La preparación del Festival de la Luz conlleva que varias calles sean cerradas, así como carriles de alta demanda vial. Tanto en Avenida Segunda como en Paseo Colón se cerrarán algunos carriles para la instalación de las tarimas para el festival de este sábado.
Ya anunciamos hoy cierres parciales de las vías para todo lo que tiene que ver con la organización del evento a partir del miércoles, sobre todo en horas de la noche y de la madrugada. Vamos a estar haciendo cierres y recomendarle a la gente que cuando venga o en transporte público puedan delimitar bien cuál va a ser la ruta donde van a dejar su vehículo y también por las rutas por las cuales se van a movilizar y a dónde se van a ubicar durante el evento. Eso es importante para la seguridad de las personas. Por eso, la alcaldía hizo un llamado a evitar visitar la capital en caso de no ser necesario. Ya garantizamos que todas las vías alternas estén lo más despejadas posibles, pero es la recomendación que le hacemos a la gente de que tome rutas alternas en el momento en el que tengan que transitar el centro de la ciudad. Policía Municipal recalcó en que los tiempos de montaje han mejorado. Hay una coordinación y una muy buena articulación con la Policía de Tránsito. Evidentemente hay una afectación una vez que se empieza la instalación de las tarimas y los andamiajes. La Municipalidad de San José ha procurado reducir los tiempos para evitar la afectación. Hace muchos años se empezaban a instalar tarimas 10 días antes, luego se empezaron a instalar tarimas una semana antes. Ahora únicamente se requieren 2 noches previas para instalar tarimas, que son miércoles y jueves. El viernes tiene que estar listo para que Ingeniería Bomberos y el Ministerio de Salud certifiquen que las tarimas están bien construidas. El Festival de la Luz será este sábado 14 de diciembre desde las 3 de la tarde en las calles de la Avenida Segunda y Paseo Colón en San José. En Contexto, por Extra Radio. Tomar las consideraciones para todos los que se desplazan por esta zona y para las medidas que se tomarán previo a la organización del Festival de la Luz, que bien lo dio a conocer ayer la Municipalidad de San José y también la Policía Municipal. Y bueno, para cerrar esta sección de noticias nacionales, también parte de lo que está aconteciendo en la Caja Costarricense de Seguro Social con renuncias de los especialistas. Hoy se anuncia que 10 especialistas más renunciarían a la caja, esto como parte del proceso de los salarios globales y la crisis en los servicios de salud producto de la falta de especialistas en la caja se extendería a las primeras semanas del 2025. Ya la Junta Directiva de la institución reveló que al menos 10 funcionarios más habrían presentado su carta de renuncia con la expectativa de ser recontratados con el salario global. De avanzar el movimiento, sería un total de 94 los especialistas que dejarían la institución, según han comentado, y como parte también del plan que ha dado a conocer o que la Caja Costarricense de Seguro Social deberá tomar por las condiciones o el cambio al salario global. Y con esta información nos despedimos, ya casi continúan nuestros compañeros de Tiempo Extra aquí por 92.3 FM. Esperemos que pasen un muy bonito martes y nos escuchamos mañana.